Muy buenas tardes. Esta tarde tenemos a Kathy Fondanova con nosotros. Ella va a compartir con nosotros una palabra del Señor. Amen. So tonight I want to talk about two parts of God's Word that are very important. Entonces esta noche quiero hablar de dos partes de la palabra de Dios que son muy importantes. The first one is this phrase, God remembers. La primera es esta frase, Dios recuerda. And what are two things He remembers? He remembers His covenant. ¿Y qué son dos cosas que Él recuerda? Su pacto. And He remembers His people. Y también recuerda su pueblo. So we're going to start by talking a little bit about what is a covenant. Entonces vamos a empezar hablando un poquito acerca de qué es un pacto. God is faithful to keep His promises and to keep His word. Dios es fiel para cumplir sus promesas y para cumplir su palabra. The subject of covenant is very important in the Bible. Hablar de pacto es algo muy importante del cual hablamos en la Biblia. It's the most important theme in Scripture. Es uno de los es el tema más importante que se habla en las Escrituras. And it's the basis of our relationship with Him. Y es la base con nuestra relación con Dios. So this word covenant, Entonces esta palabra pacto it's in the Old Testament es en el Antiguo Testamento. and begins in Genesis. Inicia en Génesis. And that word that is used is the Hebrew word bereth. Y esa palabra que se utiliza es la palabra hebrea que es bereth. And it means Y covenant, significa pacto, pledge, juramento, treaty, trato or an agreement. o un acuerdo. And a covenant can be between two people. Y un pacto puede ser entre dos personas, It can be between a king and his people in his kingdom. puede ser entre un rey y su pueblo, Or it can be by God, between God and His people. o puede ser entre Dios y su pueblo. So what we have to understand is that when we get saved as an individual, Pero tenemos que entender que cuando nosotros somos salvos como individuos, that's important. eso es importante. But we're also part of a group called the people of God. Pero también somos parte de un grupo llamado el pueblo de Dios. And God has made a covenant with all of His people. Y Dios ha hecho un pacto con todo su pueblo. In Genesis 17, God promised to make Abraham the father of many nations. En Génesis capítulo 17, Dios promete a Abraham hacerle un padre de naciones. And He said He would be God to Abraham and to all of his descendants forever. Y le dijo que él sería su Dios y sería Dios de sus descendientes para siempre. And so that does refer to the nation of Israel. Entonces eso sí refleja la nación de Israel. But it also refers to us. Pero también se refiere a nosotros. So we're going to look quickly at Romans chapter 4 Entonces vámonos a Romanos capítulo 4 to see where it tells us para ver dónde nos dice that we are children of the que covenant. somos hijos del pacto. Okay, let's start with verse, let's see, 11 and 12. Vamos a Romanos 4, 11 y 12. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. So who does the Bible say Abraham is the father of who? Entonces, ¿de quién es el padre Abraham? ¿Qué dice aquí? That what? That have what? Totals that que De tienen todos los que que. han que. Tiene circuncisión y los que no. No? Todos que tienen fe. Ah, Todos. So Abraham's my father in the Entonces, faith. Abraham es mi padre en la fe. Abraham's your father in the Abraham es faith. tu padre en la And fe. he's also the father of all those in Israel that have faith. Y también es el padre de todos los que están en Israel que tienen fe. So when God made a covenant with Abraham, Entonces, cuando Dios hizo un pacto con He Abraham, told him, le dijo, all the nations of the earth are going to be blessed through you and your bloodline. todas las naciones del mundo serán bendecidos por ti y por tu linaje.
linaje. And so in Romans, it begins to tell us the fulfillment of that. Entonces en Romanos nos empiezan a contar el cumplimiento de esto. So we're going to look into the details leading up to that. Entonces vamos a mirar a los detalles que van llevando a esto. So God's covenant involves family bloodlines. Entonces el pacto de Dios involucra el linaje sanguíneo. Many covenants are conditional with requirements or promises made by both parties. Muchos pactos tienen condiciones de acuerdos realizados por ambos partes. But some covenants are completely unconditional and God fulfills all the requirements. Pero algunos pactos no tienen condiciones y Dios cumple todos los requerimientos. Okay, some covenants like the covenant of day and night Como algunos pactos, como el pacto del día y de la is noche, unconditional. no tiene condición. We know that God said it'll always be day and night as long as the earth exists. Sabemos que Dios dijo, siempre habrá día y habrá noche mientras dure la tierra. The covenant that God made with Abraham in Genesis chapter 15, verse 5 and El 6, pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 15, versículos 5 y 6. that is also an unconditional covenant. Let's Este look también at es it. un pacto sin condiciones, leámoslo. 15, 5 and 6. 15, 5 y 6 de Génesis. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. So, God imputed or judged Abraham righteous Entonces Dios dio el juicio como viendo a Abraham como justo based on one thing. basado en una cosa. He believed. Él creyó. And that's the same way we get righteous, is we Yes. believe in what God has provided. Es la misma manera que nosotros nos justificamos creyendo en lo que Dios nos ha dado. So he made this covenant with Abraham. Entonces él hizo este pacto con Abraham And then that covenant went to Abraham's son, y luego este Isaac. pacto pasó al hijo de Abraham, Isaac. And then that covenant went from Isaac to Jacob. Luego pasó de Isaac a Jacob. And Jacob became Israel. Entonces Jacob se convirtió en Israel His name was changed to Israel, and as an individual, he was called Israel. y su nombre fue cambiado a Israel y como individuo era conocido como Israel Before there ever was a nation of Israel. antes de que existiera la nación de And Israel. out of Jacob was birthed that nation. Y de Jacob, nació esta nación. But before we go on, I wanted to think a little bit about, we've been reading a lot in Genesis in our church together to do our devotions. Pero antes de continuar, quisiera pensar un poquito. Ahorita hemos estado estudiando mucho en Génesis, en mi iglesia. And I noticed some things about Abraham, Isaac, and Jacob. Y noté unas cosas acerca de Abraham, Isaac y Jacob. And so with Jacob was, I don't know how many of you know the story, but Jacob tricked his brother into giving him his birthright. Entonces no sé cuántos saben todos los detalles de la historia, pero en general sabemos que Jacob le hizo trampa a su hermano para tener el derecho de primogénito. And then he tricked his father into giving him the blessing. Y luego le engañó a su padre para que le diera la bendición de primogénito. So his brother Esau decided he was going to kill him. Entonces su hermano Esaú decidió que lo iba a matar. So Jacob runs, Entonces Jacob sale huyendo, all by himself. solo sale And he didn't have much confidence y no tenía mucha confianza in himself en or sí in mismo God. o en Dios. Up to that point, he's been following his mother's instructions. He was Hasta kind of a ese mama's punto boy. había estado siguiendo nada más las instrucciones de su mamá. Parecía que era hijo de mami. Because his mom wanted to make sure that what God had told her, that Jacob was going to be the one that inherited the blessing, she was trying to make sure it happened. Porque su madre estaba tratando de asegurarse de que la palabra que ella había recibido para su hijo Jacob se cumpliera. Entonces ella se estaba asegurando a su modo, tratando de cumplir la palabra de Dios. On his own, Jacob waits for the Lord to prove himself to him. Cuando Jacob se encuentra solo, él espera a ver que Dios se muestre a él. So even though Jacob, at this point, he's not confident, Aunque Jacob en este punto no tiene confianza, he's a liar, es mentiroso, he's a deceiver, es engañador and he is running
y está huyendo for his life. por su vida. But God still chose him Pero Dios aún lo eligió a él. because of Abraham and because por of Abraham y Isaac. por Isaac. God remained faithful to his covenant. Dios permaneció fiel a su pacto. Let's look at Genesis 28, Vamos a Génesis 28. the first time when God encounters Jacob. La primera vez que Jacob tiene un encuentro con Dios. Verse 13 to verse 22. 28 del versículo 13 al 22. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo. Okay, so he goes to sleep and he has a dream. Entonces él se duerme y tiene un sueño. And when he's dreaming, he sees what Y Heather's cuando reading. está soñando, está viendo esto que estamos leyendo. Okay. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, que temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. How far? 22. Did you read Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será en un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé. So I know that was a lot, but I want us to think about it. Entonces sé que fueron bastantes versículos, pero quiero que pensemos en esto. Jacob didn't really know the Lord the way Abraham and Isaac did. Jacob realmente no conocía al Señor como Abraham y Isaac lo conocían. But he knew the covenant that God had made with Abraham and Isaac. Pero sí conocía del pacto que Dios había hecho con Abraham y con Isaac. And he recognized the Lord at the top of the Y stairway. reconoció al Señor en la parte de arriba de las So he escaleras. knew God was speaking to Entonces him. él sabía que Dios estaba hablando con él. And God gives him the same promise that he gave Abraham and Isaac. Y Dios le da la misma promesa que Dios le había dado a Abraham y a Isaac. This land is going to be yours and your descendants. Esta tierra será tuya y de tus descendientes. And all the families of the earth are going to be blessed through Y you. todas las familias de la tierra serán bendecidos por ti. But here's Jacob on the run, Pero aquí está terrified. Jacob corriendo en He lleno de doesn't take any miedo. servants. He No doesn't take tiene any a nadie donkeys. con He él, doesn't no take tiene any animales, provisions. no tiene provisiones. So God also told him, I will be with you. Pero Dios también le dice, yo estaré contigo. I will provide for you. Yo proveeré por ti. I will protect you. Yo te protegeré. And I will do all of this and bring you back to this Y land. haré todo esto y te traeré de vuelto a esta tierra. Look carefully. Mira con cuidado. Does Jacob fall down and worship God at this point? Jacob se arrodilla y empieza a adorar a Dios en este punto. ¿Qué piensas? No, he doesn't. No. He says, if Él you dice, do this, God, Si tú haces esto, if Dios. you do that, Si God, tú haces aquello, Dios. if you provide for Si me, provees por mí. if you protect me, Si me proteges. if you bring me back Si to me the land traes of de my regreso a la fathers, tierra de mis padres. then
I'll worship entonces you. te adoraré. And when he sets up that stone, it's Cuando not él an pone altar. la piedra, no es un altar, It's a memorial es stone. una piedra de memoria. I met God at this place, Aquí me encontré con Dios and if he does everything I y ask, si hace todo lo que yo le pido, then I'll worship him. entonces lo adoraré. So when we read the scriptures, it's 20 years later before God speaks to Jacob again. Entonces cuando lees la palabra, son 20 años más tarde hasta que Dios vuelve a hablar con Jacob. So I just want you to keep that story in the back of your mind while we talk a little bit about Abraham. Entonces, quiero que mantengas esta historia en la parte de atrás de tus pensamientos mientras continuamos y hablamos de Abraham. So God made covenant. There's 5 covenants in the Bible, 5 main ones. Entonces, Dios hizo pacto. Hay 5 pactos principales en la palabra de Dios. The first time covenant is ever mentioned in the Bible La primera vez que se menciona pacto en la Biblia is when Noah es cuando Noé built the ark and God construyó saved el him and arca his y family. Dios lo salvó a él y a su familia. The second is Abraham, La segunda es Abraham, when God told him, I'm going to bless all the families of the earth through cuando you. Dios le dijo, bendeciré a todas las familias de la tierra a The- través de ti. The third was with El Moses tercer pacto fue con Moisés and Israel, e Israel, when he brought them out of Egypt and cuando made los them a sacó de nation. Egipto y los hizo nación. And the fourth is with King David. El cuarto es con el rey David. And then the last one is the new covenant, the covenant Jesus made with us. Y el último es el pacto nuevo, el pacto que Jesucristo hace con nosotros. So I just want to look at how Abraham and David, 2 of the people God made covenant with, Entonces ahora quiero que veamos cómo fue que Abraham y David, 2 personas con las que Dios hizo pacto, because of their hearts towards him. por sus corazones hacia Él. He made a covenant with them because he loved them. Hizo pacto con ellos porque Él los amaba, He chose los them. eligió, He took full responsibility for both sides of the covenant tomó toda la responsabilidad por ambos lados del pacto, with Abraham and with con David. Abraham y con David, And he takes full responsibility for our covenant with him as well. y también toma la responsabilidad completa con nuestro pacto también. Okay, there's no cost to us No hay precio para nosotros other than repentance of our sin and turning towards God and receiving it. más que arrepentirnos del pecado y recibir el regalo del pacto y So salvación. there's an old hymn that I thought of when I was writing that down. It says, Jesus paid it all. Entonces hay un himno antiguo que dice, Jesucristo lo pagó todo. All to him I owe. Todo lo que yo soy se lo debo. Sin had left a crimson El stain. pecado me dejó manchado de color rojo He washed it white as snow. y Él me lavó tan blanco como la There's nieve. nothing we can do No hay nada que nosotros to be podamos righteous hacer before God para ser justos ante Dios, except for believing in his son. excepto creyendo en su Hijo. Now, what made God close to Abraham and close to David are some of the things that they did. Ahora, algunas de las cosas que hicieron que Dios se acercara a David y a Abraham, So I fueron wanna- algunas cosas que ellos hicieron. So we can do things to please God, but we can't do things to be made righteous before God. Entonces nosotros podemos hacer algunas cosas para agradar a Dios, pero no justificarnos. We're not going to look at all these scriptures, but I'm going to go through the places that God met Abraham. Ahora, no vamos a leer todos estos versículos, pero voy a hacer mención de ellas para que puedan ver todas las veces que Dios estuvo en comunión con Abraham. So the first time God talked to Abraham was in Genesis chapter 12. Entonces la primera vez que encontramos que Dios habla con Abraham fue en Génesis capítulo 12. And he told him, your descendants are going to inherit this land. I'm Y going le to bless dijo, all the "Tus nations of the earth descendientes through van a you. heredar esta tierra y serán bendecidos las familias de la tierra a través de ti, tu linaje." And when God spoke to Abraham, Y cuando Dios le habló a Abraham, he immediately obeyed him, él inmediatamente lo obedeció and he built an altar and he worshiped. y construyó un altar y adoró. Little different than Jacob. Un poco diferente a Jacob. He told him, get up and go to this new place where I'm going to Dijo, give you this levántate y land. ve a este nuevo lugar, a esta nueva tierra que Dios te Immediately, daré. Abraham got up and moved. Inmediatamente él se levanta y va. And when he gave him his promises, immediately he bowed down and Y worshiped. cuando le dio sus promesas, inmediatamente él se
pone a adorar. In the next chapter, Genesis En 13, el siguiente capítulo de Génesis 13, God reaffirms his covenant with Abraham again Dios reafirma su pacto con Abraham una vez más, to give him the land de and many darle la tierra y descendants. muchos And descendientes. then Abraham does what? Y He luego, ¿qué builds hace an Abraham? altar. Construye un altar. Now, we don't have to build a physical altar. Ahora, nosotros no tenemos que construir un altar físico. The point of an altar is to bow down and worship and El acknowledge punto God. el altar es que nos hincamos y que adoramos a Dios. So, in Genesis En 15, Génesis 15, Abraham starts off Abraham empieza asking God a question preguntándole a Dios una pregunta. because God starts reiterating his promise again. Porque Dios empieza a hacer énfasis en sus promesas otra vez. And he says, "What good are all your promises when I don't have an heir?" Y dice, ¿cómo de qué sirven tus promesas si no tengo heredero? Did you ever feel like you had a promise from God and you were thinking, "What good is this promise, God?" ¿No alguna vez tuviste una promesa de Dios y te has preguntado, ¿de qué me sirve la promesa? God can handle it. Dios puede hacerlo, puede lograrlo. God didn't say, "Well, Abraham, your attitude is wrong and I'm leaving now." No dijo Dios, oh Abraham, tu actitud está mal y me voy a ir. He answered him Le contestó, and he said, "You Y le are dijo, going to have an heir." tendrás un heredero. That's the first place he promised him Isaac, and he said, "It's going to be from you and Sarah that you will have an Es heir." la primera vez ahí donde le promete su heredero y le dice, será de tú y de Sara tu esposa. And that is the chapter where it says, Abraham believed the Lord, and the Lord counted him as righteous. Y ese es el capítulo y el versículo donde dice que Abraham le creyó al Señor y el Señor se lo contó por justicia, Because of his faith. por su fe. So he asks for reassurance and guarantees. Entonces le pide que se lo asegure. And that is when God told him to take the animals and cut them in half, Y es cuando Dios le dijo que tomara el animal y los animales y los cortaran a la because that is mitad, the way kings and people made covenants in that day. porque en su día así era la manera en que los reyes y diferentes personas hacían pacto. They would walk between the dead parts of the animals, Caminaban entre las mitades del animal muerto and they would say, "May this happen to me if I don't keep the y promise." decían que esto me suceda si no cumplo la promesa. So Abraham put the animals out there, and then he waited for God. Entonces Abraham puso los animales y esperó a Dios. And God cut the covenant with him. Y Dios cortó el pacto con él. Abraham didn't walk between the animals, God did. Abraham no caminó entre los animales, caminó Dios. And God was saying, "I will keep my promises Y to Dios you." estaba diciendo, yo cumpliré mis promesas a ti. Abraham fell into a deep trance and had a sense of terror. Abraham cayó como en un trance y tuvo una sensación de terror. He had a spiritual experience Tuvo una in front experiencia espiritual of the living God. en frente del Dios vivo. So, I want you to think about this. Early on in the Quiero- relationship, Quiero que pienses en esto. Abraham En temprana exclaims, relación, Abraham, what? he exclaims, "What good are your promises? I don't have an heir." Abraham exclama, bueno, ¿de qué me sirve tu promesa si no tengo heredero? But then God reassures him, Pero luego Dios le reitera, tendrás. and God shows him, "I am going to keep my promise." Y Dios le muestra, yo cumpliré mis promesas. Genesis chapter 17, Génesis capítulo 17, he repeats the covenant él again. repite de nuevo el pacto. But this time he gives him some terms and some Pero responsibilities. esta vez le da unos términos y responsabilidades. And that is where the covenant or the requirement of circumcision came in. Y ahí fue donde llegó el requerimiento de la circuncisión. And what did Abraham do? ¿Y qué hizo Abraham? By the next day, everybody was Para el día circumcised. siguiente ya había circuncidado a todos. So, how many of you guys have heard that when God said, "You're going to have a baby," Sarah laughed? ¿Cuántos de ustedes escucharon de cuando Sara oyó que ella tendría un bebé, se rió? Well, in Genesis 17, Bueno, en Génesis 17 it says Abraham laughed. dice que Abraham se rió. He laughed and said, "There's no way we're going to Él have a se rió y child." dijo, no hay manera que tengamos un hijo. But then God gave him these Pero responsibilities luego and he Dios obeyed. le dio estas responsabilidades y él obedeció. And this is when God started saying, he'd been waiting a long time, over 20 years. Y aquí es donde Dios empieza a decir, ya que Abraham ya tenía más de 20 años esperando, And God kept saying, "This time next year, y Dios decía,
decía, es para este tiempo el This próximo time next año, year, para este tiempo el próximo I'm año, going to come and you're going to have te your daré y baby. llegaré y tendrás tu bebé. So Abraham laughed and Sarah Entonces laughed. Abraham se rió y Sara también se rió. And that's where Isaac got his name, because Isaac means Y de laughter. ahí salió el nombre de Isaac, porque Isaac significa risa. So then, the next time we hear from God with Abraham is Genesis chapter 22. Y luego la siguiente vez que encontramos a Abraham con Dios es en Génesis capítulo 22. He tells him, take your son, your only son, and Le go dice, offer him on the "Toma a tu mountain, I'll hijo, show tu you. único hijo, y ve, ofrécelo en la montaña que yo te muestro." Now, if that was me, I'd say, let me think about this. Ahora, si hubiera sido yo, hubiera dicho, déjame pensar I'll pray esto. about this for a few Oraré weeks. por unas semanas acerca de esto. And I'll think about if this Y is lo what I want to do. pensaré si esto es lo que yo quiero hacer. But Abraham didn't do that. Pero Abraham no hizo esto. He got up early the next Se morning. levantó temprano al día siguiente obey God. para obedecer a Dios. And listen, by this time, God's faith in Abraham was so strong, nothing could shake it. Y fíjense bien, para este punto la fe que Dios tenía en Abraham era tan fuerte que nada podía sacudirlo. He didn't start out full of, God didn't tell him the first day he met him, you're going to sacrifice your Dios son. no le dijo el primer día que tuvieron ese primer encuentro, sacrificarás a tu He'd been hijo. walking with God a long Él había estado time caminando con Dios por mucho, mucho tiempo before he asked him to do that. antes de que él pidiera que lo hiciera. Now, he was full of faith. I'll tell Ahora you él how he estaba knows he lleno had de faith. fe, y te voy a decir cómo sabemos que tenía fe. On the way, De camino, he told the servants, wait here. le dijo a sus sirvientes, esperen aquí. We will be right back. Ahorita regresamos. We will be right Ahorita back. regresamos. We. Nosotros We'll be ahorita right back. regresamos. So did Abraham believe that God was going to kill his son and not bring him back to Entonces life? Abraham creyó que Dios iba a matar a su hijo y no resucitarlo, no levantarlo otra vez. No, in Romans it says he believed God who raises the dead. Dice en Romanos que él creyó en Dios, que resucita a los muertos. Then the next thing is Isaac says, Dad, where's the offering? Luego a la siguiente, Isaac le dice, papá, And ¿dónde he's- está la ofrenda? And he says, God will Y provide él the dice, offering. Dios proveerá la And ofrenda. then, guess what? Y adivina qué, Just like God provided that lamb for Isaac, así como Dios probó ese cordero para Isaac, he provided the lamb for us. probó el cordero para nosotros. He does it all. He's Él the lo one that hace keeps the todo. covenant. Él es el que mantiene el pacto. So in all of these instances, all of these stories that we're Entonces, talking en about todos with estos Abraham, instantes y todas esas historias que estamos hablando de Abraham, here's the two things he always did. aquí están las dos cosas que siempre hacía. Two things we could also do. Dos cosas que nosotros también podemos hacer. Obey quickly Obedecer rápidamente and worship. y adorar. It sounds easy, but it's not. Suena fácil, pero no es siempre fácil. He grew in faith Creció en fe, in his walk with su God. caminar con Dios So over the years, a través de los años, by the time God asked him to offer up Isaac, para cuando Dios le pidió que he entregara a had Isaac, so much él faith. tenía tanta fe He knew that he could trust que él God sabía que podía With confiar en Dios with his life con su vida and his son's y la life. vida de su hijo. So as we're growing in God, our faith should be growing. Entonces, mientras vamos conociendo y creciendo en Dios, nuestra fe debe de estar aumentando. Here's what I've been learning and I've been teaching others. Esto es lo que he estado aprendiendo y he estado enseñándole a otros. Whenever we're going through something hard, Cuando estamos atravesando dificultades, maybe we're sick, tal vez enfermedad, maybe one of our kids is in trouble, tal vez uno de nuestros hijos está en problemas, maybe we don't have enough money to pay a big bill. tal vez no tenemos suficiente dinero para pagar un gasto fuerte. I've learned to say, I trust you, He God. aprendido a decir, yo confío en ti, Dios. I trust you with my Yo life. confío en ti con toda mi vida. Doesn't matter what I see No or what I'm importa going lo que yo through. vea, no importa por lo que estoy I atravesando. know I can trust Yo you. sé que puedo confiar en ti. And that is faith. Y eso es fe. All right, now let's look at another person who pleased God, which was Vamos. David. Vamos a ver a otra persona que agradó a Dios y fue David. So now think about this. There was Abraham, Isaac, and Jacob. Pensemos en esto. Estuvo Abraham, Isaac y Jacob.
And Jacob didn't stay in that place where he had no faith. Y Jacob no se quedó en ese lugar donde no tenía fe. He ends up wrestling with God. Termina luchando con Dios. He ends up returning to his own homeland. Regresa al final a su tierra, And he ends up building an altar in Bethel and worshiping God there. donde construye un altar y adora a Dios. So then many thousands of years later, here comes King David. Luego, miles y miles y miles de años más tarde, vemos al rey David. King David is a descendant of Abraham, Isaac, and Jacob. El rey David es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. And God chose David to be the king of his people Israel. Y Dios eligió a David para que fuera el rey de su pueblo Israel. Okay, so and this is also a permanent covenant that he made. Y eso también es un pacto permanente que él hizo. So let's read about the covenant that God made with David. Vamos a leer acerca del pacto que Dios hizo con David. First Chronicles Primera de Crónicas 17, 17 12 to 22. del 12 al 22. Primera de Crónicas 17 del 12 al 22. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor como lo retiré de quien reinó antes de ti. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró: ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Hablas como si yo fuera una persona muy importante, oh Señor Dios. ¿Qué más puedo decirte acerca de la forma en que me has honrado? Tú sabes cómo es realmente tu siervo. Señor, por amor a tu siervo y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer. Oh Señor, no hay nadie como tú, ni siquiera hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Tú hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso. Elegiste a Israel para ser tu pueblo para siempre. Y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. So, what was the covenant that God made with David? Entonces, ¿cuál fue el pacto que Dios hizo con David? That his throne would be eternal. Que su trono sería eterno. Do you know who's sitting on David's throne? ¿Sabes quién está sentado en el trono de David? Who? ¿Quién? Jesús. Yes. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus is David's son. Jesús es el hijo de David. Many thousand of years Miles de later. años más tarde. But he is in the bloodline Pero that started está en with el Abraham, linaje que Isaac, and empezó con Jacob. Abraham, Isaac y Then Jacob. David, then Y luego David, Jesus. luego llegó Jesús. And he said, I will establish your throne forever. Y Now, dijo, yo estableceré tu reino para siempre. David couldn't have seen into the future like we know now. David no podía ver todo hasta el futuro. That he como was nosotros talking about a conocemos ahora, spiritual kingdom que Dios está hablando de un reino espiritual and a eternal y un kingdom. reino eterno. But Jesus is also the king of Israel. Pero Jesucristo también es el rey And de he is going to Israel. sit on a throne Y in se Israel. sentará en un trono en Israel. Okay? But in the meantime, he is the king of the universe. Pero él es rey del universo. He's the king of his church and the Es king el of rey de su Israel. iglesia y el rey de Israel. So what are some things that David did that pleased God? Entonces, ¿qué son Why do you algunas suppose- cosas que David hizo que agradaron a Dios? Why do you suppose God chose this little scrawny shepherd boy? ¿Por qué crees que Dios eligió a este pequeño pastor flaquito, jovencito? So it started off with he had faith. Todo empezó porque él tenía fe. Same as Abraham. Igual que Abraham He believed God. creyó en Dios. So it started when he not
defeated Goliath. Entonces esto empezó no cuando derrotó a Goliat. What did he say? He said, I killed the lion. Dijo, yo maté al león, I killed the yo bear. maté al oso. And the God who gave the lion and the bear into my hands Y el Dios que me entregó al león y al oso en mis manos, is going to give Goliath into my me hands. entregará a Goliat también. Then guess what? Entonces, ¿qué crees que pasó? Goliath wasn't the biggest giant David ever had to fight. Goliat no fue el gigante más grande que David tuvo que pelear. The next thing he had to do was he had to contend with Saul, a jealous king who wanted to kill him. La próxima cosa que tuvo que lidiar fue con Saúl, un rey celoso que quería asesinarlo. And so then David expressed his faith as trust in God. Entonces David expresó su fe a través de la confianza en Dios. He trusted that God would remove Él Saul, confiaba que Dios retiraría a Saúl, that God would make him David king que Dios le haría rey a él, without him having to fight Saul sin physically. que él tuviera que pelear físicamente con Saúl. He demonstrated love towards his enemy. Demostró amor a su enemigo. He was humble. Fue humilde. When he did the wrong thing, Cuando él se equivocó, which was more than just sleeping with Bathsheba, que he fue had mucho más que solo dormir con ¿cómo? Bathsheba. He had quite a few other mistakes Hubo that he varios made. otros errores. But whenever they were brought to his attention, he would Pero humble cuando himself se le before llamaba la God. atención, él se humillaba ante Dios. He would take responsibility Él for his tomaba mistakes. responsabilidad por sus errores. He would Él repent se arrepentía and he would earnestly seek forgiveness y from God. buscaba perdón de parte de Dios. And here's one that lines up with Abraham too. He was a worshiper. Y esto también va de la mano con Abraham, porque Abraham también era un adorador. David adoraba a Dios. And he wrote over half of the Psalms. Y él escribió más de la mitad de los salmos. So, in addition to these actions of David and his character, Entonces, sumando al carácter de David y estas acciones, what else set David up for this covenant blessing? ¿qué más llevó a David a este pacto de bendición? He was a descendant of Él Abraham, era un descendiente de Abraham, but he chose pero él eligió to follow God. seguir a Dios. None of his brothers, Ninguno de sus hermanos, none of his cousins ninguno de sus primos were blessed like he was. eran bendecidos como él. David was blessed because he chose to follow God with his whole David heart. fue bendecido porque eligió seguir a Dios con todo su corazón. Yes, he was in the bloodline, Sí, estaba en el linaje, but he chose to follow the Lord fully with his whole heart. pero eligió seguir a Dios con todo su corazón. Can we choose to follow God fully with our whole Nosotros hearts? podemos elegir seguir a Dios con todo nuestro corazón. Can we? ¿Podemos? Yes. All right. So we already talked about the only way that we can please God. It says in John 6:29. Let's read this. John Vamos a 6:29. Juan 6:29. I had Romans here again, but let's go to John. Let's see. John Juan 6. 6:29. So what happened was Jesus fed the multitude. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Jesucristo alimentó a la multitud. And they kept following him, wanting him to feed them again. Y lo seguían y lo seguían, querían que él los volviera a And, alimentar. and he said, I have work I have to do. Y Jesús les decía, tengo trabajo que tengo que hacer. And they said, let us work the works of God too. Y ellos decían, bueno, déjanos a nosotros hacer las obras de Because they Dios. were still thinking about bread. Porque ellos aún estaban pensando en pan. And here's what Jesus Y told eso es lo them que dijo Jesús in verse 29. en el versículo Chapter 6, verse 29. 6:29 de Juan. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Yes, the only thing we can do is believe in his son, Jesus Entonces lo Christ. único que podemos hacer es creer en su Hijo Jesucristo. Okay, so all of the decisions that we make Entonces todas las decisiones que nosotros tomamos don't affect just us. no afectan a nomás a nosotros. I don't know how it is in Mexico, No sé cómo sea en México, but in the United States, pero en Estados Unidos everybody thinks everything is just about me and my own todos decisions. piensan solo es mi vida, son mis propias decisiones And it's only about me
and what I Solo want to se do. trata de mí, de lo que yo quiero hacer. And they don't think their decisions have Y any no or anybody's creen que sus business decisiones le importan a otra persona or have any effect on o another que tengan person. efecto en otra persona. But everything that we do affects Pero us todo lo que nosotros hacemos nos and our afecta children a nosotros, a nuestros hijos, and our future y a las generations. futuras generaciones. Look at one man with faith, Abraham, Mira, un hombre con fe, Abraham, affected all the future generations. afectó a todas las futuras generaciones. There's a nation of Israel Hay right una now nación de Israel ahora because of por Abraham. Abraham. Otherwise, the Jews would have been dispersed and they would have died out. No one would have ever heard of them again. O ya no existirían los israelitas, ya no existiría la nación. Look, if we can stand in faith believing, Si nosotros podemos pararnos en fe creyendo, if a lying, deceiving wimp like Jacob, si un mentiroso engañador como Jacob he can walk with God and be puede redeemed, caminar con Dios y ser then redimido, God can redeem us and he can redeem our bloodline. Dios puede redimirnos a nosotros y a nuestro linaje. Our faithfulness and our walk with Nuestra God fidelidad y nuestro caminar con Dios guarantees our bloodline garantía nuestro linaje, will be blessed by God. garantiza que nuestro linaje será bendecido por Dios. God worked through Jacob's circumstances Dios obró a través de las circunstancias de Jacob to bring him to a place of surrender. para traerlo a ese lugar de rendición. donde Anybody se here rindiera. got a kid who needs to surrender to ¿Alguien God? aquí tiene un hijo que necesita rendirse a Dios? I do. Yo sí. If God can make the life on Jacob so hard that Jacob surrendered to God, then he can do what he needs to do in Si your Dios child's pudo life. obrar en la vida de Jacob y hacerlo pasar por dificultades hasta que él se rindiera completamente a Dios, Dios puede obrar en tu familia y en tus hijos. And when you look at the circumstances that your kid's in, I don't care if they're drug addicts, alcoholics, Y cuando ves las circunstancias en las que se encuentran tus hijos, no me importa si son drogadictos, si son alcohólicos, if they're liars. si son mentirosos. Jacob was a liar, Jacob era mentiroso and God redeemed y him. Dios lo redimió a He él. can redeem them. And Él here's puede redimirlos. the scripture that I say whenever I think about the condition of my children if they're not walking with God Y the aquí way I está un want. versículo que siempre repito cuando pienso en uno de mis hijos y no están caminando como deben con Dios. All of my children Todos mis hijos will be taught of the serán Lord, enseñados por Dios and great will be their y peace. grande será su paz. That's in Isaiah. Eso es Isaías. And we can pray that over our Podemos kids. orar eso por nuestros hijos. Why? ¿Por qué? He's in covenant with us, people. Porque está en pacto con nosotros. If he's in gente. covenant with us, he's Si in está en covenant. pacto con nosotros, He's in covenant with our está en children. pacto con nuestros hijos. All right, and he can put them in a situation where Él they'll puede surrender. ponerlos en una situación And donde he se van a will. rendir y lo hará. All right. So now I just want us to, the one last thing we said, there was 5 covenants, and I want to briefly mention the 5th covenant and why God remembers. Entonces hablamos de 5 pactos y quiero brevemente hablar un poquito del quinto pacto. In 2 Corinthians 1, verse 20, En 2 de Corintios 1:20, right, it says, all of the promises of God dice, todas las promesas de Dios are fulfilled in Christ. se cumplen en Cristo. All of the covenants and the law Todos los pactos y la ley are fulfilled in se Christ cumplen en Cristo because God remembers all of it. porque Dios se acuerda de todo. So I want us to think about this. Entonces quiero que meditemos en esto. What does it mean when it says God remembered? ¿Qué significa cuando dice Dios se acuerda? Does it mean that God, like a human being, forgot? ¿Significa que Dios como un ser humano se le olvidó? In Genesis alone, there are 3 recorded instances that say God remembers. En Génesis, solamente en Génesis hay 3 instantes donde se grabó, se escribió que Dios recordó. In chapter 8, En el capítulo 8, he remembered Noah se acordó de Noé and he dried up the waters. y secó las aguas. In Genesis 19, En Génesis 19, he remembered se Abraham acordó de Abraham and he saved Lot. y le salvó a Lot, su In sobrino. Genesis 30, En Génesis 30, he remembered Rachel se acordó de Raquel and he gave her a baby. y le dio un bebé. In each of these instances, En cada uno de estos instantes, God immediately took action. Dios tomó acción inmediatamente. Right after it says God remembered, Después de que dice la escritura, Dios se acordó, he acts.
actuó. So, saying God remembered doesn't mean something has been forgotten. Entonces decir que Dios se acordó no significa que algo se ha olvidado. Rather, it means that something has been brought to mind. Más bien significa que algo llegó a la mente, al pensamiento. It's in the spotlight of God's Está en attention. la luz de la atención de Dios. And it also has to do with Y timing, también tiene que ver con tiempo, when it's right time. cuando es el tiempo correcto. So, Noah preached for years. Noé predicó por años. He was in the flood for months, Estuvo over a en la year. inundación por meses, más de un año. But one day God said, it's time for the waters to Pero dry un up. día Dios dijo, es tiempo que se sequen las aguas. Abraham prayed and prayed and prayed for Lot to be saved. Abraham oró y oró y oró para que se salvara Lot. And when the time came for judgment, Y cuando llegó el tiempo del juicio, God remembered Abraham's Dios prayer. recordó la oración de Abraham. Rachel cried for years because she wanted a Raquel child. lloró por años porque quería un hijo. When it says God remembered, it's time. Cuando dice Dios se acordó, es tiempo. And when he came to Abraham and Sarah, he said, this time next Y year, cuando llegó con Abraham y con Sara y les dijo, es para este tiempo, el próximo año, after a 20-year wait. después de 20 años de espera, 20 years is a long time to wait 20 for años something. es mucho tiempo para esperar por algo. I waited 20 years for my grandson, Yo esperé 20 años para mi nieto and it was a long y wait. fue una espera larga. It was hard. Fue difícil. And I remember about 2 years before he was Y born, yo recuerdo que como a 2 años antes de que naciera, I said, just forget it, God. dije, olvídalo, Señor. It's taking too long. Está tardando demasiado. But now I have my baby. Pero ahora tengo a mi bebé. People try to tell me it's not my baby, and I say, yes, it is. La gente trata de decirme, no es tu bebé. Y yo le digo, sí, es mi bebé. In Exodus chapter 2, verse 24, En Éxodo capítulo 2, versículo 24, it says that God remembered his covenant dice que Dios recordó su pacto when he heard the cries of Israel cuando oyó el clamor de Israel, when they were in slavery cuando in estaban Egypt. en esclavitud en Egipto. Does this mean that God never heard them crying before this? ¿Esto significa que antes de esto Dios nunca los había escuchado su clamor? No, it means he was moved to action No, claro que no. Dice que llegó el momento en que fue impulsado a la acción because of their cries por su clamor and because he y remembered porque él se acordó his covenant su pacto that he had made with que Abraham. había hecho con Abraham. And we know now was the right time for God to Sabemos que act. ahora fue el tiempo correcto para que él actuara. Because he wasn't just saving a bunch of slaves. Porque no estaba solo salvando a un montón de esclavos, He was building a nation. estaba construyendo He una was making a nación. people for his glory. Estaba haciendo un pueblo para su gloria. This statement, God remembers, shows his faithfulness. Esta declaración que Dios se acuerda It shows muestra su fidelidad, His everlasting care. su cuidado eterno. Whenever the Bible says God remembers, Cuando la palabra, la Biblia de Dios, la Biblia dice Dios se acuerda, it means it's always followed siempre es seguido, by proof that God Por- never forgets. siempre es seguido por resultados de que Dios nunca olvida. So in Hebrews 11:6, let's close En with Hebreos that. 11:6, vamos a cerrar con este, Hebreos 11:6. Let's read and let's think about ourselves and our covenant with God. Vamos a pensar de nosotros y nuestro pacto con What did I Dios. say? 6 what? 11:6. 11:6. No, that's H.O. I need a Braille's. Oh, it's after here. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. All right, do we believe that God is? ¿Creemos que Dios existe? Do you believe that he rewards those who diligently seek him? ¿Crees que recompensa a aquellos que lo buscan con sinceridad? Yes, and we also can believe Y también podemos creer he will do everything que Él hará todo
that is needed que se necesite to bring us close to para Him. traernos cerca a Él. Amen. Amén. Amén. Muy bien.